médico que es especialista, tiene alta especialidad en obesidad y trastornos en la conducta alimentaria. Él es coordinador de la unidad cardiometabólica del Hospital de Belén de Lambayeque y es presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, filial Lambayeque. Con ustedes, con el doctor Juan Víctor González Alfaro. Lo recibimos con un cálido aplauso. Buenos días, un placer estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación a este bonito y importante evento. A ver, ya el doctor Yupanqui nos decía, doctor, si hay una enfermedad en el mundo que es muy compleja desde todo punto de vista, es la obesidad. Y eso concuerdo con usted. Sin embargo, si yo tengo obesidad, pero por otro lado tengo sarcopenia, ¿qué enfermedad podría ser más compleja que estas dos juntas? Probablemente ambas. Y realmente tratar obesidad es un reto dantesco. Y ahora tratar también sarcopenia junto a la obesidad, pues es triple reto. Así que los invito a escuchar esta presentación que versa de poder hablar acerca de unas estrategias y herramientas en el manejo de una enfermedad que apenas está saliendo de la mesa y tratando de buscar la atención que hace muchos años debería haber sido recibida. Bueno, no presento conflicto de intereses en esta presentación. Y bueno, ahí quiero empezar preguntándoles, ¿qué tienen en común todos estos pacientes? A ver, doctor Yupanqui. ¿Verdad? Seguramente, ¿no? Doctor Dante. ¿Verdad? Corporalidad incrementada, podríamos decir eso, porque pues seguramente algunos por ahí no, fenotípicamente, ectoscópicamente no puede lucir como obesidad, ¿verdad? Pero les aseguro que lo único común que tienen es la heterogeneidad, sin lugar a dudas. Aparte de ser crónica, compleja, la obesidad es una enfermedad heterogénea. Y lo hace heterogénea incluso el hecho de que todavía nosotros, aquellos que nos dedicamos a manejar obesidad, no entendamos cómo es que, a pesar de los múltiples intentos de querer clasificarla, diagnosticarla, incluso tratarla, no hemos podido todavía llegar a un consenso claro, preciso en el manejo de esta condición. Si no es que incluso estos parámetros antropométricos, vean cómo es que todos ellos le echan una mano a tratar de valorar fenotípicamente al paciente. Esto acondicionado con la posibilidad de poder tener un estadiaje donde las comorbilidades puedan ser manejadas desde 3 puntos de vista. Hago un paréntesis, por favor, no se preocupen por tomar fotos. Al final está el código QR donde ustedes pueden descargar las diapositivas sin problemas. Entonces les decía de que el estadiaje de Edmonton nos va a llegar a precisar cuál es el estadio en el cual, desde el punto de vista funcional mental y además metabólico, pues el paciente se puede llegar a presentar. Pero esto no es suficiente, porque a la par veníamos viendo cómo es que desde hace algunos años atrás la Organización Mundial de la Salud nos decía que podrían existir pacientes que viven con sobrepeso, viven con clase de obesidad 1, 2 o 3. Pero eso no es todo. El profesor Rubino, pues desde enero de este año, pues nos comentaba que existe una clasificación la cual nos invita a utilizar, ¿sí? Que es la clasificación que él menciona como la preclínica, hablando de obesidad preclínica y hablando de la obesidad clínica. En ese escenario, entonces, se define obesidad preclínica aquella condición que no tiene alguna comorbilidad asociable a la obesidad, y ya se habla de una condición clínica cuando sí la tiene. Pues entonces, esto de pronto nos tiene que hacer pensar que seguramente no es suficiente lo que estamos haciendo para empezar a seguir abordando al paciente que vive con esta condición. Y es así que, como lo decía el doctor Justo, es lo importante de la valoración y del estudio de la composición corporal, que de hecho ahora incluso ya tiene relegado al paciente. Incluso cada vez nos damos cuenta que es incluso hasta apasionante el manejo de la obesidad, por lo tentador que resulta conocer que cada vez existen mayores cantidades de herramientas para valorar esta enfermedad.
Pues entonces desde la fisiopatología que nos dice que hay un compromiso entre la hiperplasia e hipertrofia del tejido adiposo, pasando porque entendamos a la obesidad como una enfermedad metabólica crónica adiposa y entendamos que es importante valorar tanto la cantidad, función y distribución de la condición esta, pues también entendamos que hay varios argumentos, varias herramientas que tenemos que echar mano para poder estudiar a un tejido adiposo disfuncional, inflamatorio, proinflamatorio, que de hecho va a dar un sinnúmero de comorbilidades pues, que traigan obviamente a perjudicar a la salud del paciente. Pero más que todo, yo creo que es importante que todos los conocimientos que tengamos puedan redundar en el conocimiento de nuestro paciente. Yo creo que todo lo que uno puede ir manejando como información tiene que al paciente quedar digerible la información de tal forma de que podamos entender de que la obesidad no es más que una mezcla de un sinnúmero de factores, muchos de ellos genéticos, ya lo decía el doctor, hasta el 85, incluso 90% en otras series importantes, que tiene un trasfondo genético, mezcladas además con todo lo que ha podido vivir durante toda su vida, el tiempo de claustro que teníamos en el COVID, las gestaciones en las damas, los cuadros de síndrome de ovario poliquístico, la diabetes gestacional, el uso de antibióticos antes de los 5 años, el consumo de corticoides y de anticonceptivos que van a llegar a promover sin lugar a dudas un cuadro de tamaña envergadura como es la obesidad. Pero esto, como si fuera poco, también influye mucho más los cambios de estilo de vida. Entonces podríamos decir, para que a un paciente tenga derecho a tener obesidad, necesita la asociación de al menos 3 factores que puedan estar explicando la heterogeneidad que tiene la enfermedad y por sobre todo el hecho de quizás en tratar de entender cómo es que además del hedonismo propio de cada ser humano podamos tener que tratar de lidiar con una morfofuncionabilidad que pueda llegar a clasificarla entre conocer su composición de manera muy general en cuanto al porcentaje de masa grasa y el porcentaje de masa libre de grasa. En ese escenario entonces influye la situación en la cual yo tenga que darme cuenta de la respuesta fisiológica de acuerdo al grado de cantidad de grasa o cantidad libre de grasa que tenga el paciente y de acuerdo a ello yo podré tener una respuesta fisiológica normal, la cual puede estar contemplado, a pesar que yo no estoy de acuerdo, en el término de la obesidad metabólicamente sana, pues alguna respuesta que probablemente todavía obedezca una buena respuesta ante el cuerpo, pero definitivamente ya un desequilibrio producto del estrés metabólico que exista, lo cual puede condicionar a una obesidad. Pero por otro lado, que ya el mecanismo de adaptación y respuesta ya no la tengamos de tal forma de que aparezca una condición diametralmente más significativa llamada obesidad sarcopénica. Claramente entonces, no todas las obesidades tienen las mismas consecuencias y eso está muy claro. Tendríamos que ver cuál es el equilibrio que existe entre la cantidad de grasa y músculo, por llamarlo de cierta manera, e incluso y ver la capacidad de flexibilidad que tiene el poder de adaptarse o no a eventos llamados o denominados como estrés. Entonces, ya que hablamos de obesidad sarcopénica, condición que se explica pues claramente entre la asociación que existe por el exceso de adiposidad sumado al exceso o a la deficiencia reducida e importante que existe entre la fuerza y la masa muscular y pues a pesar que todavía las instituciones como la SPEN, como la ASO, la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, aún no se han puesto del todo en cuenta, en concordancia, de acuerdo, para poder llegar a definir una condición extremadamente compleja y heterogénea, que incluso ellos proponen la posibilidad de tamizarla de tal forma que podemos utilizar herramientas como el índice de masa corporal o la circunferencia de cintura, pues basada de acuerdo a cada grupo étnico, por un lado para valorar el tema de la obesidad y por otro lado utilizar herramientas como el SARP-F que nos ayudan en la práctica clínica de manera muy sencilla, muy rápida,
muy versátil incluso, a tomar pautas de un probable paciente en riesgo de sarcopenia. Por otro lado, cuando ya quiero hacer el diagnóstico, tendré que hacerlo en 2 pasos. El primero de ellos es evaluando la función muscular, de tal forma de que yo pueda tener a la mano un dinamómetro o pues herramientas como pues el test de poder hacer que el paciente se pare y se siente en un momento determinado y vemos cuántas pues subidas y bajadas puede el paciente presentar, y de acuerdo a ello tenemos un parámetro que nos puede ayudar a definir si el paciente puede llegar a tener o no sarcopenia. De alguna u otra manera, el siguiente paso tendría que llegar a ser una alteración ya de la composición corporal. Esta alteración versa de poder comprender que existen mecanismos muy importantes, cada uno más asentados a la realidad, cada uno más cercanos al gol estándar que otros, como por ejemplo estamos hablando del DEXA, estamos hablando del VIVA, analizador vectorial de composición corporal, estamos hablando incluso de la resonancia o la tomografía, pues herramientas que probablemente están pues muy conocidas por ustedes, pero lamentablemente no están al alcance de todos nuestros pacientes. En ese sentido, teniendo un abordaje importante, yo puedo ya tener el diagnóstico exacto de obesidad sarcopénica, pero posteriormente a ello también es necesario evaluar el estadiaje. Y en ese escenario tendré pues la posibilidad que esté en el estadio 1, que no tenga complicaciones propias de la obesidad sarcopénica, o que tenga pues el paciente encontrándose en el estadio 2, lo cual pues ya meritaría algún tipo de complicación. Sin embargo, el paciente tiene que saber que hay herramientas que lo benefician. Y estas herramientas cada vez van apareciendo de manera más protagónica. Pero lo más importante es que el paciente entienda que sus complicaciones no se acaban solo por tener obesidad. Si que ellos conocen a la obesidad y a todas sus más de 200 complicaciones asociadas a esta condición, imagínense qué pasará cuando el paciente, además de tener obesidad, tiene sarcopenia. Entonces, probablemente hasta aquí nuestro paciente no entienda, pero si el paciente llega a la consulta pensando que no tiene claro qué quiere lograr en su objetivo del manejo de la obesidad, y que si probablemente quiera llegar a bajar de peso, pues a expensas de querer bajar lo que quiera bajar, y si nosotros no somos acaso capaces de poder diagnosticar y decirle y educarlo al paciente, que nosotros tenemos que ir con la definición de obesidad. La definición de obesidad, y esto para los alumnos, definitivamente hace mucho tiempo y nunca llegó a ser un aumento de peso. La definición de obesidad es exceso de masa grasa. Y ese exceso de masa grasa se hace aún más ambicioso en el abordaje de este paciente cuando queremos además conservar y por qué no ganar masa muscular. En ese escenario entonces el paciente tiene que comprender que no es lo mismo bajar de peso de manera acelerada, porque muchos de ellos celebran la posibilidad de querer bajar 10 kilos los próximos 30 días y para ellos creen que eso es el mejor camino. Sin embargo, pues parte de esos 10 kilos, les aseguro que más del 30% de lo que perdieron en ese tiempo fue a expensas de músculo. Pero ellos sí tienen que entender que con aras de querer mejorar su condición morfológica, estructural, no podremos consentir esto que quizás ellos no lo sepan, pero nosotros como endocrinólogos sí es necesario saber, que es la obesidad sarcopénica. Vean ustedes cómo es que de todas estas condiciones, a diferencia de la población que es normal, eutrófica, sarcopenia, obesos, o incluso los pacientes que viven con obesidad sarcopénica, esta última condición está más ligada a la prevalencia de tener complicaciones serias, funestas, dramáticas, tendenciosamente mortales a favor de nuestro paciente. Pues entonces estos escenarios ya se han venido pues teniendo mayor relevancia en la colectividad médica. Ya hemos visto cómo es que existen muchos estudios que ahora ya utilizan estos términos llamados obesidad sarcopénica en estudios serios, incluso en población post-cirugía bariátrica. Y aquí observamos algo muy interesante, ya que está de moda el término de fenotipificación. Y vean ustedes que muchos escenarios quieren tratar de fenotipificar de acuerdo al paciente, considerando pues no solamente
el screening que ellos pueden llegar a hacer de acuerdo al protocolo anteriormente señalado. No solamente el diagnóstico, sino de acuerdo incluso de la herramienta que van a utilizar, sea el VIVA o sea el DEXA. Entonces, de acuerdo al estadio, yo podría llegar a tener una solo sarcopenia, una solo obesidad, o además probablemente una obesidad sarcopénica, que sin lugar a dudas esté complicando absolutamente a nuestro paciente. Muy bien, hasta aquí entonces hemos podido comentar y hemos dicho que el índice de masa corporal no es suficiente, que para esto, para la valoración antropomórfica y la valoración morfofuncional, necesitamos herramientas probablemente que nos ayuden a tener más claro el panorama. Sin embargo, hay que reconocer que todas ellas hasta ahora tienen serias limitaciones. Por ejemplo, el índice de masa corporal, ya sabemos de la limitación adiposa que tiene, sabemos de las limitaciones. Toda obesidad abdominal no tiene que ver con riesgo cardiovascular, sin lugar a dudas, pero por otro lado, esta deficiencia en que el VIVA y el DEXA se puedan acercar de manera inequívoca a poder valorar de manera segmentaria la masa grasa, nos hace partícipe de tener la clara necesidad de poder interesarnos por evaluar aquello que realmente sí logra tener significancia, que es la grasa intraabdominal versus la que ya lo hemos manejado o hemos venido haciendo un sinnúmero de pues probablemente herramientas antropométricas para valorar la subcutánea. Y en ese sentido aparece la ecografía nutricional. Esta valoración de la ecografía nutricional es precisa porque recae en un ambiente propicio, recae en un ambiente cuyo objetivo no solamente es distribución de la masa abdominal, es también conocer la presencia del músculo y cuál es la salubridad muscular. Esa característica tan importante que nos dice, teniendo en consideración, como lo tiene la tomografía o la resonancia, a nivel abdominal L4, L5, donde aparece la aorta abdominal y esta se bifurca en las dos arterias ilíacas. Ahí mismo, pues nosotros podemos observar que existen 5 capas, de las cuales las 3 primeras llegan a ser las grasas subcutáneas y la tercera es grasa preperitoneal, la cual está señalada de esta manera. Pues pero si seguimos más adelante, si volteamos de un traductor lineal a convexo, podríamos decir que existe la grasa omental, la que realmente cobra importante significancia, como es la grasa visceral, aquella que está rodeando a órganos pues claramente sensibles y nobles en nuestra estructura. De hecho, además de esta, veamos cómo es que la grasa perirrenal cobra importancia sine qua non, ya que esta característica de la grasa perirrenal se ha asociado junto incluso con la grasa omental a factores que van a ayudar a evaluar pronóstico de la respuesta de algunos fármacos antiobesogénicos, como son los análogos de receptor del GLP-1. Pues existen en el mundo algunas sociedades que ya han venido trabajando algunos años esto, el doctor Bellido, Cuatre Casas, el doctor García Almeida, que son todos connotados endocrinólogos pues, españoles, con quienes pues han tenido la experiencia de poder recopilar una serie de información importante, sólida en el manejo de esta patología y por sobre todo esta herramienta. Y podremos observar que ellos para la población española pues utilizan estos 3 últimos parámetros, estos 3 últimos de tipos de grasa y estas valoraciones para asociar como un riesgo independiente de mortalidad cardiovascular. De hecho, tienen incluso puntos de corte para población española. Estamos hablando, por ejemplo, de la grasa perirrenal, que ellos tienen como punto de corte 22 en varones y 17 milímetros en mujeres, como riesgo cardiovascular independiente de cualquiera. Solo teniendo esos parámetros podemos llegar a conocer qué tan riesgoso puede tener este paciente la posibilidad de hacer una enfermedad cardiovascular.
En ese escenario también, no solamente les decía que sirve para evaluar la distribución de la grasa abdominal, también sirve para evaluar la morfología muscular. Y aquí es importante porque con el traductor lineal podríamos de pronto tener dos alcances, una valoración cuantitativa y otra cualitativa. Y la cuantitativa es la que se acerca de mejor manera teniendo unos parámetros que nos dicen que ese paciente está en riesgo inminente de tener sarcopenia para poder llegar a considerarlo al paciente como tal. En ese escenario, pues es importante que el paciente ya esté medio mareado con tanta información. Seguramente el paciente sea muy pragmático y diga, bueno, pues yo lo que quiero es que me diagnostiques de manera correcta y por ende me des un tratamiento que sea lo más cercano a lo que necesito. Pero realmente hasta la manera de diagnosticar, ni digamos del tratamiento, hasta la manera de diagnosticar incluso puede ser costosa, ¿verdad? Ya mira que el paciente ha roto un montón de veces su chanchito y realmente ya hasta costosa es. Quiero mostrarles con mucho orgullo la propuesta que estamos haciendo nosotros desde nuestra unidad de investigación, que es la circunferencia de pantorrilla como parámetro predictor antropométrico de obesidad sarcopénica en pacientes que viven con diabetes tipo 2. Y en ese escenario, el objetivo era correlacionar, saber si realmente este instrumento, que es muy sencillo, que no se necesita de más que de una cinta métrica, que puede llegar a ser valorable y utilizado en escenarios donde no esté un endocrino, donde ellos, a médicos que atienden, les aseguro más pacientes que nosotros. Entonces, ver si es que hay herramientas sencillas, accesibles, que puedan ser utilizadas para valorar la obesidad sarcopénica en un grupo de pacientes cada vez más prevalente, como es el paciente que vive con diabetes. Y lo hicimos en 464 pacientes que viven con diabetes. En nuestra unidad excluimos a aquellos que tenían edema o alguna enfermedad renal crónica importante. Y pues esta es la característica de la población. Y podríamos ver que efectivamente, les presento un resumen nada más por cuestiones de tiempo, efectivamente hay una correlación positiva entre la circunferencia de pantorrilla y el índice de masa corporal e incluso a la masa grasa, y ahí lo pueden observar ustedes. Pero eso no es todo. Miren ustedes la correlación que tiene. Tiene una correlación positiva, no solamente con el índice de masa corporal, sino también con el porcentaje de masa grasa. Pero eso no es todo, y lo que a nosotros como equipo nos entusiasma a seguir es que tiene una correlación negativa con masa muscular. O sea, sí nos puede ayudar a tratar de ver a la circunferencia de pantorrilla como un parámetro que nos pueda servir para valorar a aquel paciente que no tiene la facilidad de hacerse un DEXA, que no tiene la facilidad de hacerse una tomografía o subir a un VIVA. Bien, entonces vean, hicimos esta valoración de la curva de ROC y evaluamos que para el puntaje 1, donde hay muy baja precisión, y el puntaje 10, donde hay muy alta precisión, o ya significa el gol estándar, como lo es definitivamente el test DEXA o la tomografía o la resonancia, vean cómo es que nosotros en la circunferencia de pantorrilla tenemos una escala de 8 en 10. Y esto debido a la curva que tenemos de sensibilidad y especificidad de acuerdo a la curva ROC. Bueno, pues, hasta aquí era una propuesta. Lo seguimos trabajando, lo vamos a presentar, lo estamos validando y la idea es que esto va a seguir. Sin embargo, el tema de esta ocasión ha sido estrategias de manejo de la obesidad sarcopénica. Y para ello quiero decirles algo. Si la obesidad es una enfermedad compleja, crónica, heterogénea, recidivante, estigmatizante, imagínense cuando esté acompañado con sarcopenia. O sea, ya, no es poca cosa, ¿verdad? Entonces, en ese escenario quiero que comprendan cómo es que la incorporación de los estilos de vida, que no puede dejar de ser lo primero que debemos hablar e intervenir con nuestros pacientes, ¿sí?, no deje de ser fácil y manejable por ellos. Vean ustedes entonces cómo es que la combinación de una dieta hipocalórica, que una dieta no lesiva, una dieta, entre comillas, porque es patrón alimentario, una alimentación sensible,
costumbrista. Tenemos 3 minutos. ¿Ok? Costumbrista. Nos puede llegar a acercar a ver que ese paciente realmente tenga la incorporación asociada al ejercicio físico, ya una buena cantidad de ingesta de proteínas, y el ejercicio físico asociado tanto a aerobio como anaerobio de resistencia, y hay algunas proteínas de suero que contienen leucina en 2 a 2.5 gramos al día, que nos han podido pues acercar y ver que realmente sí hay mucha utilidad, que en estudios que se han presentado, pues hemos visto cómo es que la intervención de estos 3 escenarios ha llegado a beneficiar a la población, incrementando su masa de músculo apendicular y la masa de músculo en la pierna, a diferencia de la intervención estandarizada. Pero también los ejercicios de resistencia versus los ejercicios anaerobios. Cada uno, sabemos, tiene una indicación propia, pero también es importante que conozcamos que los ejercicios anaerobios de resistencia pues promulgan y promueven de mayor razón el porcentaje de masa libre de grasa, a diferencia de los ejercicios anaerobios. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Uno u otro? Pues los dos son buenos. Y aquí les traigo una propuesta de la CEDO, a la cual soy miembro, donde ellos nos dicen que los ejercicios de resistencia más aerobios, y en la propuesta semanal un día aerobio, un día anaerobio, pueden ayudar sin lugar a dudas a mejorar el compliance de nuestro paciente. Bueno, y ya para terminar, hablamos de fármacos. Ahora que están de moda los análogos de receptor del GLP-1, asociarlo a su GIP incluso, ¿no? A los análogos duales. Entonces observamos que hay muchos comentarios que se verten al respecto. Sin embargo, acá hay algo importante, una publicación que apenas acaba de salir. Si vamos a intervenir con fármacos en un paciente que vive con obesidad sarcopénica y esos fármacos son antiobesogénicos, primero hay que reconocer un término que lo voy a volver a repetir: la heterogeneidad. Cada paciente viene con cosas detrás de él. Si el paciente tiene un grado disfuncional, funcional, mental, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque podemos hacer daño antes que ayudar. ¿Sí? Hay que individualizar, como decían los maestros. Y obviamente todos estos parámetros que en algún momento lo explicaba tienen que quedar claros. Sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta que estas recomendaciones para ver la fase del tratamiento y la incorporación de estos análogos GIP y duales, cómo es que podemos intervenir y seleccionar al paciente. Primero, a todos evaluar deterioro de la función física. Segundo, antes de elegir, hay que ver cuál es el objetivo. La reducción del peso menos rápida probablemente sea la mejor opción. Y el ritmo más lento. Si tú tienes un paciente que vive ya con sarcopenia, ve despacio. No te aloques. Es necesario que mientras más lento vayamos, es mucho mejor. Y tómate tiempo para monitorizarlo. El mantenimiento es importante. Las dosis efectivas más bajas son mucho mejor. Y hay que tener en cuenta mucho el tema de la interrupción por el empeoramiento de la debilidad muscular propia de muchos de estos fármacos. La cirugía bariátrica no se deja de lado. También se ha visto que la cirugía por bypass gástrico pues promueve más pérdida de masa libre de grasa que la banda gástrica. También hemos visto, y esto es muy importante, las terapias emergentes. Mucho se habla al respecto, pero lo claro y concreto es que el bimagrumab, un medicamento que no ha sido creado para manejar obesidad, sino ha sido creado para manejar a pacientes con problemas oncológicos, pacientes con extremos grados de nutrición, incluso caquéticos. Incluso ahora estos fármacos han llegado a demostrar cómo es que un tratamiento farmacológico, estos anticuerpos monoclonales, miren cómo es que no solamente reducen masa grasa, sino también aumentan masa libre de grasa, bajando el porcentaje y los kilogramos de peso. Es tremendo ver su placebo, y esa es probablemente la opción que todos queremos para más adelante. Entonces, a partir de hoy, colegas, cuando trate un paciente que vive con obesidad, probablemente ya presente una enfermedad más llamada sarcopenia. Es importante que comprendan que la obesidad en nuestra población, al menos en la experiencia de mi hospital, el 85% de pacientes que viven con obesidad tienen algún riesgo de sarcopenia. Seguramente la estadística no es diferente en su expertise, colegas. Entonces, no es suficiente
estos parámetros. Hay que ir a la medicina de precisión utilizando ecografía nutricional. Cambios de estilo de vida tampoco son suficientes. Por eso hay algunas opciones farmacológicas que pueden ayudar a recomendarse en estos escenarios. Y hay opciones novedosas que, por ejemplo, incluso el estudio BELIEF, que es la combinación ahora en fase 2 del análogo del receptor del GLP-1, que en este caso es semaglutide, más la bimagrumab, que ese medicamento va a dar que hablar como terapia ya para antiobesidad. Entonces, ya con esto termino y digo, la verdad, lo apasionante que es el manejo de la obesidad es que nada está escrito, colegas. Nada está escrito. Todo lo que sabemos hoy, ni siquiera mañana, más tarde puede ser diferente. Pero lo que yo sí estoy claro, que este abordaje va a tener que cambiar, definitivamente. Y la verdad, ya no va a ser paciente que vive con obesidad. Ahora tendremos que delimitar pacientes sin sarcopenia y con sarcopenia. Y claramente pueden, por favor, tomar captura del QR si así lo desean para descargar las diapositivas. Conmigo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Invitamos al doctor Yupanqui acá adelante. A ver si hay alguna pregunta del público. Tenemos tiempo para algunas preguntas. A ver, doctor Dante. Gracias. En primer lugar, felicitar a ambos expositores, al doctor Hernán Yupanqui y a Juan González. Más una inquietud, doctor Yupanqui. El paciente que presenta tenía 2 líneas de los tumores neuroendocrinos. ¿Cómo explicar que se presenten 2 líneas diferentes, tanto el Cushing como la acromegalia? Y en la experiencia que tienen allá en Colombia, digamos, la obesidad monogénica, lo más resaltante, digamos, cómo fenotipicar, hablando, como dice Juan, cómo fenotipifico a aquel paciente que puede tener una obesidad monogénica, no solamente, digamos, en edad corta, sino a partir de la adolescencia, o como estamos viendo también aquí en Perú, ¿no? La obesidad que se confunde muchas veces con un síndrome metabólico en niños que todavía no han logrado, digamos, ese desarrollo puberal que se requiere. Y a Juan, interesante tu presentación, sobre todo porque necesitamos a nivel primario herramientas realmente que nos permitan a los médicos del primer nivel de atención poder determinar qué pacientes son los que van a ser referidos a un hospital, no solo porque tengan diabetes, para hacer el diagnóstico. Y sí sería interesante de repente desarrollar esto de la ecografía nutricional, ¿no? Gracias. La pregunta es sobre fenotipar, es decir, pienso yo que el doctor Dante quiere referirse cómo sospechar estas obesidades monogénicas. El caso que yo presenté, pasaron más de 20 años, Dante, y no fueron diagnosticadas. Lo que he observado, por lo menos en Colombia, el pediatra en su formación no les enseñan o no rotan por endocrinología. Entonces no saben de estos síndromes, un primer punto. El médico general tampoco conoce estos síndromes. Y el médico familiarista, que aquí debe haber muchos familiaristas, tampoco les enseñan. Entonces, estos pacientes se diagnostican tardíamente. Pero en el caso como que tú me presentas, un caso de esos extremos a los 20, 30 años de edad, que ha fallado todo, ¿no? Y que tienen ciertos rasgos, por ejemplo, que el tuyo tiene hipogonadismo, puede tener pelo rojo, sindactilia, polidactilia, retraso mental, o sea, tiene algunos estigmas que hacen, digamos, sospechar al endocrinólogo que puede haber una obesidad genética. Entonces, en estos casos sí hay que pensar, ¿no?, en hacer, definitivamente son pruebas moleculares, o sea, si no tenemos pruebas moleculares, no se puede hacer el diagnóstico, ¿no? Por eso, si alguien tiene un caso así especial, un caso raro, me escribe, yo lo voy a dejar al doctor Jesús, ¿no? Y yo estoy interesado en eso, ¿no? Estoy tratando de localizar, ¿no?, algunos otros síndromes genéticos. Ya hay medicamentos, ¿no?, como les dije, ¿no?, para estas obesidades monogénicas. Gracias por tu pregunta.
Bueno, yo creería de que buscar herramientas que estén más a la mano sin dejar la evidencia es muy importante. Creo que nosotros desde nuestra formación hemos venido viendo resultados foráneos y yo creo que ya nos toca, más allá de poder hacer algo de pronto que hagamos siempre, nos toca ponernos ya las zapatillas en el terreno y empezar a trabajar. Entonces creo que en una población que cada vez está más lejana al endocrinólogo, lamentablemente, el endocrino cada vez está más inalcanzable a la población. Creo que nosotros tenemos que acercar al paciente al médico. Y nosotros, si no llegamos al paciente, a menos lleguemos al médico que llegue al paciente. Y en ese escenario, pues, hay herramientas que lo tienen que favorecer, doctor. En primer lugar, felicitaciones a ambos speakers por las brillantes presentaciones, espectaculares. Estos paradigmas realmente han cambiado de obesidad y esto es fascinante. Y la pregunta es para mi amigo Juan Víctor. Es un honor tenerlo acá, doctor. Gracias por su presentación. La pregunta es clara. ¿Morfología o función del músculo? ¿Qué prioriza usted? ¿O qué se deteriora primero o qué vemos primero? ¿Cuál es más importante? ¿O cómo lo evaluamos? ¿Marcha? ¿Hamgrid? A ver, denos unas palabras sobre eso. Gracias. Sí, excelente pregunta. Ni siquiera la literatura se ha puesto de acuerdo en eso, doctor. Créame. La verdad, los estudios que hay al respecto primero, para empezar, que el término obesidad sarcopénica, no crean que solamente es la suma de obesidad y sarcopenia, ¿eh? O sea, detrás hay un mecanismo fisiopatológico que lo secunda. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo es que cuando uno va a ver a un paciente que vive con obesidad, ojo, independientemente de la edad, ¿eh? Porque que no se entienda que lo que he explicado solamente ocurre en pacientes gerontes. O sea, es independientemente de la edad. Hay niños incluso que son sarcopénicos ahora. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que empezar a evaluar ya no solo la masa. Porque fíjese, doctor, hay herramientas que solo miden masa. Por ejemplo, la bioimpedancia solo mide masa. Ahora, queda corto el abordaje si solo medimos masa. Se ha visto que incluso antes de perder la masa, el paciente pierde la funcionabilidad, que es lo exquisito de esto. Entonces, por eso allí entra el dinamómetro, el Hangrik, o algunos otros estudios que pueden, incluso hay unos equipos ahora que miden Hangrik incluso ya instalados. Hay algunas marcas de equipos de bioimpedanciómetros que tienen esta posibilidad. Entonces, yo diría, primero, la función, pero sin perder el rastro a la cantidad, a la fibra, a la masa muscular. Doctor Bardal, es una cosa pequeña. El endocrinólogo tiene que tener las cosas claras. El gol estándar es DEXA. Ustedes en sus hospitales tienen que luchar porque endocrinología tenga un DEXA. Usted no se puede ir por otras cosas. Primero es DEXA. Segundo es la bioimpedanciometría, ¿no? Las últimas, los octopolares, y hay otras que en el congreso de hace un mes en Colombia de obesidad conocimos una francesa, ¿no? Que es como un boomerang pequeñito y es sumamente interesante. Luego viene la ecografía nutricional, ¿no? En ese orden, que yo lo felicito al doctor por su trabajo, porque hacer investigación no es nada fácil, requiere un esfuerzo. Por ejemplo, no ir a la cena, ¿no?, del doctor Jesús, entre otros esfuerzos. Hoy no, almuerzos hoy día. Entonces, hay que tener un orden, ¿no? Ustedes tienen que luchar. Mire, ayer el doctor Vargas me enseñó un Hologic Discovery, Jesús. Vargas tiene un Hologic Discovery y nadie le manda pacientes, digamos, lo tiene subutilizado. Y él me dice que las tarifas son asequibles y hace composición corporal, ¿no? Entonces, es una maravilla el Hologic Discovery, es un DEXA extraordinario. Yo trabajo con la otra marca, con Lunar, ¿no? Ahora se llama General Electric. Entonces, el hospital tiene que tener un DEXA y el servicio de endocrinología, antes que vaya a reumatología, tienen que pedir ustedes su DEXA, ¿no? En el 2 de mayo, Dante, tienes que hacerle un paro al director. Ya. Bueno, quería comentar eso muy corto.
Sí, realmente felicito ambas ponencias, excelentes. Una experiencia personal. Yo generalmente hace ya muchos años tengo un ecógrafo al lado y en realidad hace años escuché los primeros llamados del doctor Jaime de Almeida sobre morfometría. Entonces, la verdad que lo he intentado, he hecho muchas cosas y no es tan sencillo. Y la verdad que hay que estar trabajando con el Zoom, es demandante de tiempo. Es muy fácil de verlo también, ves la línea alba, ves los músculos, ves la grasa periférica, ves la grasa premesentérica y lo ves con claridad y lo puedes cuantificar, medir. Tienes que tener precisión de mano también para no presionar mucho y no distorsionar. Pero el tema está en que nuestra población es muy heterogénea. Nosotros tenemos una mezcla étnica, sobre todo en la costa norte, ¿no? Con un mestizaje en los cuales somos panzoncitos, por lo general. Entonces yo creo que necesitamos realmente valores propios y de allí pues sí coincido en el llamado a tener valoraciones o puntos de corte muy individuales, muy regionales. Y bueno, eso como un comentario. La segunda situación es, hablaste un término de preobesidad, obesidad preclínica, que creo que es una de las cosas que va a estar dando vueltas a corto plazo. Las definiciones, esto no podemos estar de acuerdo, no sabemos por qué no incorpora algunas cosas y por qué sí. Pero ¿no te parece que la obesidad preclínica no solamente es el sujeto con sobrepeso inicial, sino que puede haber obesidad preclínica en un sujeto con adiposidad normal? Y que la obesidad preclínica puede ser su medio familiar obesogénico, simplemente eso, que puede ser una causal de obesidad preclínica. Bueno, gracias. Totalmente de acuerdo, doctor. Yo creo que me anticipé diciendo de que el obeso metabólicamente sano, para mí, especialmente, no existe. Entonces yo creo que ya si un paciente vive con el tejido adiposo inflamado, ese paciente ya es enfermo. No sé, cada uno puede tener una discrepancia y seguramente no nos vamos a poner a discutir ahora, pero yo también creo de que estos intentos por querer de pronto diagnosticar una enfermedad, es que no se entienden que esta enfermedad no solamente viene de manera fenotípica, doctor. Esta enfermedad es pluricausal. Entonces es como esto del comer emocional, esto del comer hedónico, esta clasificación en algún momento que hicieron al respecto de esto, que claro, mejoraba el pronóstico del diagnóstico, pero igual, o sea, yo no puedo intentar pretender fenotipificar una enfermedad cuya causa es generalmente genética, por un lado. Y por otro lado, yo también creo de que este porcentaje de incremento de exceso de grasa, sea cual fuera el matiz grisáceo que tenga, ya es una enfermedad, doctor. Y no alcanza todavía para definir esta posición de preclínica. Asumo, o asumiría de pronto, que como el grupo que ha hecho este consenso es liderado por un grupo, un ramillete de cirujanos bariatras, seguramente en el escenario de querer tratar de empoderar y de ver a quienes está complicándose para poder generar un espacio para la cirugía, ¿no? Quizás por ahí se le haya dado este matiz. Pero creería incluso, voy a ser muy arriesgado en esto que le voy a decir, que incluso con esta definición, a mi parecer, estamos estigmatizando más a la obesidad. Pero bueno, son cosas y detalles que de pronto tendríamos que discutirlo, doctor. Ok, pues en el tiempo tenemos dos preguntas, una del doctor Saldarriaga y finalmente el doctor Roca. Gracias. Para el doctor Juan Víctor, bueno, excelente por su ponencia, doctor. Quería consultarle respecto al uso de la medida del perímetro de pantorrilla en personas adolescentes. Asumo que de pronto el estudio que usted está realizando es en personas adultas y si de pronto hay alguna correlación en la etapa de adolescencia, lo mismo lo correspondiente a la parte de la ecografía nutricional en personas adolescentes, ya que cada vez estamos encontrando más entre niños y adolescentes con problemas de obesidad. Bien, mira, hasta hace poco la circunferencia de pantorrilla solo fue utilizada para pacientes con desnutrición, ¿sí? Incluso hay parámetros 31, 30, 31, mujer-varón. Pero ahora
pues se le está dando este matiz porque tiene correlación no solamente con masa grasa, sino también con masa muscular o masa libre de grasa. Mire, todos los estudios que he presentado de la circunferencia de pantorrilla, al menos en nosotros, el punto de corte es 34.5 en pacientes sin edema. Y esto tiene correlación con algunos otros estudios de colegas colombianos, hay un grupo de colegas brasileños, que como dice el maestro Monjoy, somos panzoncitos, somos chiquitos y la verdad no nos parecemos a ellos. Por eso el llamado, y aprovecho este escenario, para que todos nos unamos y que hagamos investigación juntos y tratar de buscar parámetros estandarizados, norteños, y, ¿por qué no?, peruanos, ¿no?, al respecto de este punto de corte. Por otro lado, la ecografía nutricional. Doctor, yo lamento, aún no tengo una experiencia vasta para decir el punto de corte esto, porque todos los estudios que he presentado son españoles. Ya lo decía, no tengo, pero definitivamente creería de que esto se puede extrapolar a la población incluso más joven. Bueno, mis felicitaciones a tanto al doctor Hernán como a Juan Víctor. Excelentes presentaciones a nivel internacional, inclusive, pues, nada de envidiar. A ambos, ¿no? Dos preguntas. Mencionaste, Juan Víctor, algo interesante. El tejido adiposo inflamado. Significa que puede haber personas que no tienen tejido adiposo inflamado o poco inflamado. O sea, puede haber grado de inflamación. Entonces, yo me imagino una persona con exceso de peso, dos personas idénticas, de la misma edad, con el igual adiposidad, con el peso, con igual perímetro de cintura, con DEXA igualito, idéntico, pero uno está más inflamado que otro. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno esté más inflamado que otro? ¿Las comorbilidades? ¿El estrés crónico? No sé. ¿La microbiota? Entonces, y eso parte a la segunda pregunta. Cuando se ha hecho estudios de investigación en animales, a ratones, se les ha, obesos genéticamente, se les ha hecho trasplante fecal de ratones sin exceso de peso y han bajado de peso. Entonces, ¿qué hay como un tratamiento potencial este aspecto? ¿Se ha hecho en humanos? ¿Por qué no se habla todavía mucho de la microbiota como rol importante en este contexto, ¿no? Todos los factores que usted ha señalado y muchos más intervienen en la heterogeneidad de la enfermedad. Ni siquiera nosotros todos aquí tenemos claro cuántas causales explican a la obesidad. El panorama que presentó el doctor creo que queda corto al tratar de entender por qué aparecen tantos pacientes que viven con la enfermedad. E incluso el grado de inflamación del tejido adiposo cada vez nos da a entender de que conocemos menos a la enfermedad. Y eso tiene que ser como que un punto de partida para buscar qué otros factores más explican o ponen rica la fisiopatología de esta enfermedad. Por otro lado, doctor, yo creería de que no hay estudios, ya hay estudios en humanos que hablan de las famosas cápsulas, ¿no?, que pueden llegar a tener sustancia de microbiota de población no comprometida con inflamación producto del exceso de grasa, que pueden llegar a incorporar dentro de aquel organismo que pues sí tiene inflamación. Sin embargo, así como la obesidad sarcopénica, la microbiota intestinal es una condición diametralmente heterogénea, que difícilmente solo se tenga que equilibrar los firmicutes y bacteroidetes, doctor. Tendríamos que ver a precisión, ya que estamos en el ciclo de la precisión médica, medicina de precisión, tendríamos que ver cuál le conviene y qué tipo de microbiota en especial le conviene al ser humano. Y para todos les aseguro que eso es diferente, doctor. Entonces, a ese tipo de situaciones hemos llegado, lamentablemente, a querer encontrarnos con una barrera tan grande que nuestro conocimiento se hace cada vez más pequeño, pero eso no nos va a quitar el sueño, pues, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Dos aspectos adicionales. La inflamación hipotalámica
O sea, no se sabe si el tema de la obesidad empieza en el hipotálamo, ya estamos hablando de, imagínense, inflamación hipotalámica, o en el tejido graso, páncreas, hígado y otros tejidos musculares. Entonces, ¿cuál es primero? Todavía no se sabe y hay mucha investigación. Y el segundo punto es la genética, ¿no? En todos esos estudios de microbiota siempre hay una susceptibilidad mayor en los que tienen la carga genética, es decir, los modelos que yo le presenté de obesidades monogénicas nos van a servir para poder descifrar si es arriba primero, si es el hipotálamo, si es la grasa, el músculo, el hígado, etcétera, ¿no? Es importante recordar la genética también. Y la terapia génica. Una de las personas que siempre invito a Colombia, él ya estaba trabajando en terapia génica en la obesidad, ¿no? Imagínense ustedes. Gracias. Ok, muy amable por sus excelentes presentaciones. Tenemos tiempo. Por favor, doctor Yupanqui, voy a entregar de parte de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Doctor, no, su sombrero, y al doctor Juan Víctor González, también por favor acérquese para su... Y bueno, hay un sombrero que el doctor el doctor Yupanqui, ayer le entregamos un sombrero, hoy día ya... No lo ha traído, bueno, más tarde. Acá sí, por favor. Por ese, y también por su ponencia. No, ustedes. Muchas gracias.